Mi nombre es Daniel Mantilla. El objetivo de este video es para entender un poco mejor el concepto de la función cuadrática y específicamente los ceros de la función. Nos enfocamos sobre el hecho de la gráfica y análisis de la función cuadrática. Recuerden que esa función cuadrática es una función que encontramos de la forma ax cuadrado más bx más c. La representación geométrica de esta función cuadrática, es decir, en el plano cartesiano, esa función cuadrática se puede dibujar como una parábola. Voy a simular aquí los ejes del plano cartesiano y vamos a dibujar sobre ella sin mayor precisión una parábola. ¿Listo? Entonces este va a ser nuestro eje X, o el eje de las variables independientes, y este va a ser nuestro eje Y o eje de las variables dependientes. Como les había comentado, me interesa sobre todo después de este video que haya una comprensión muy buena del concepto de ceros de la función. Bien, entonces los ceros de la función cuadrática, y con la gráfica me voy a apoyar de la gráfica para entender mejor ese concepto de qué son los ceros de la función. Entonces, los ceros de la función son aquellos puntos en los que la parábola está cortando al eje X. En una parábola como la que acabamos de dibujar, son esos puntos que acabo de dibujar en verde. Entonces, los ceros de la función, los puntos sobre la parábola para los cuales y vale 0. Fíjense que hay una característica muy importante cuando decimos que la parábola está cortando al eje X. Esa característica, así como lo acabo de mencionar acá, es que justo en ese punto en donde corta al eje X, el valor de Y siempre va a ser igual a 0. Entonces, ahora encontrarán alguna relación cuando decimos que la función de X que, como ya sabrán, es exactamente lo mismo, o es equivalente a escribir Y, es igual a la función cuadrática que tenemos escrita arriba. Ven, entonces para encontrar sobre la función cuadrática los puntos en donde se corta, donde esta corta al eje Y, así como lo dijimos en la definición, lo que tenemos que hacer es evaluarla cuando Y es igual a 0. Me refiero a esta definición de acá. Cuando hacemos esa sustitución, entonces la ecuación que debemos resolver es 0 igual a ax al cuadrado más bx más c. Y recordarán que
para resolver este tipo de ecuaciones, nosotros a través del curso siempre nos hemos apoyado de una fórmula a la cual llamamos la fórmula cuadrática. Entonces, ya en un momento vamos a ver cuál es la relación entre esa fórmula cuadrática y lo que definimos hace un momento geométricamente como el punto de corte de la función sobre el eje X. Entonces recuerden que nuestra fórmula cuadrática la describimos como X igual a menos B más o menos la raíz de B al cuadrado menos 4 veces A por C. Todo esto está aquí dentro de la raíz y todos estos términos divididos entre 2A. Entonces recuerden que cuando vamos a resolver esta expresión de aquí arriba usando la fórmula cuadrática, algo muy importante es reconocer quiénes van a ser nuestros coeficientes, quién va a asumir el valor de A, el valor de B y el valor de C, que son los términos que voy a reemplazar aquí al interior de nuestra fórmula cuadrática. Otra cosa muy importante para que tengan en cuenta es que siempre se lleva a la fórmula cuadrática la función, el coeficiente, junto al signo que la precede. Es decir, no se trata de llevar solamente el valor como tal, sino hay que llevarlo acompañado del signo que le precede. ¿Listo? Entonces, por un momento trabajemos un poco más sobre la fórmula cuadrática y recuerden que este término que acabo de encerrar aquí en amarillo le dábamos un nombre muy particular a lo que está dentro de esa raíz. El nombre que le dábamos era el discriminante, y con ese discriminante, antes de resolver la ecuación, podíamos sacar algunas conclusiones. Entonces lo que podíamos ver es que teníamos B al cuadrado menos 4 veces A por C, que esto podía ser mayor a 0, y esto nos iba a permitir hacer un análisis o a saber cómo iba a ser la solución de esa fórmula cuadrática cuando era mayor a 0. Un segundo caso, cuando es igual a 0, y un tercer caso, cuando el discriminante, es decir, lo que está dentro de la raíz, es menor a 0, menor que 0. ¿Listo? Entonces, si no recuerdan muy bien el análisis que hacíamos para esos tres tipos de valores del discriminante, entonces tengan en cuenta que cuando el discriminante es mayor a 0, lo que está por dentro de la raíz
va a tomar un valor determinado. ¿Sí? Lo que está dentro de la raíz va a tomar un valor determinado y al calcular la raíz, lo que encerré en amarillo va a representar va a ser representado por un número real. Entonces, cuando resuelva yo mi fórmula cuadrática, lo que va a tener es menos b más o menos ese número que acabo de mencionar, ese valor real. Voy a tener, voy a escribirlo de esta forma, voy a tener dos respuestas. Poner aquí como la raíz del discriminante, voy a representar ese discriminante con una D mayúscula. Esa va a ser una respuesta, y una segunda respuesta la voy a obtener cuando reste el valor de ese discriminante. Pero lo importante, como les mencionaba, es que cuando el valor del discriminante es mayor a 0, voy a tener dos respuestas. Una cuando se sume el valor del discriminante, y otra cuando se reste el valor del discriminante. Entonces voy a llamar a este un x2. Esto va a tener dos soluciones. Pero ahora, ¿qué pasa cuando el valor del discriminante es igual a 0? Es decir, voy a analizar ahora este segundo caso. Cuando el valor del discriminante es igual a 0, resulta que, me voy a borrar acá, pues cuando el valor del discriminante es igual a 0, resulta que el número que yo le sumo y que le resto en la fórmula cuadrática es el mismo. Ese número corresponde a 0. Es decir, este número y este número van a ser 0. Entonces, mi fórmula cuadrática no va a tener dos soluciones, va a ser solamente una. Es decir, va a ser x igual a menos b sobre 2a. Pero fíjense que como lo que está dentro de la raíz es igual a 0, pues este término que le sumo y que le resto es 0 y no afecta al resultado que acabo de poner aquí abajo. Entonces, esa es una conclusión que vamos sacando y que es muy importante. Voy a escribirla aquí al lado. Entonces, cuando es mayor a 0, sabemos que tiene dos soluciones. Cuando es igual a 0, tiene una solución. Entonces, ya saben, cuando el discriminante es mayor a 0, a la fórmula le voy a sumar y a restar un número que me va a permitir tener dos soluciones, una x1 y una x2. Pero cuando el discriminante es igual a 0, como lo que está dentro de la raíz equivale a 0, pues mi respuesta va a ser una sola y equivale a menos b sobre 2a. Y el tercer caso, voy a borrar aquí parte del tablero para poder revisar el tercer caso. Cuando x es menor que 0, fíjense que aquí dentro de la raíz me va a quedar, lo que estamos diciendo es que lo que está dentro de la raíz
es un número menor que 0, y como ya hemos visto en la definición del dominio, una raíz par, como es este caso, una raíz cuadrada, no puede calcularse bajo un valor negativo. Es decir, en este tercer caso no hay una solución factible. ¿Sí? Al no ser posible calcular un valor, una raíz cuadrada de un valor negativo, se concluye de inmediato que en este tercer caso no hay solución. ¿Listo? Entonces esos son los tres casos, las tres situaciones que se pueden presentar alrededor de la fórmula cuadrática y el análisis del discriminante, que es el elemento que compone a la fórmula, que es un elemento que hace parte de la fórmula cuadrática. Bien, ahora devolvámonos a la forma gráfica de la parábola. Para revisar tres casos que se pueden presentar sobre ella. Tres formas de dibujar la parábola sobre el plano cartesiano. Entonces voy a primero dejar los tres planos cartesianos y les voy a mostrar sobre él un color azul tres situaciones que se pueden presentar en esta parábola. En el primer caso, tal y como lo dibujé arriba, la parábola puede ese trazado que me quedó como torcido al final. Simulemos ahí el trazado de la parábola. Como les decía, en el primer caso, en esta parábola va a haber dos puntos de corte sobre el eje X, tal y como lo representamos arriba en el primer ejemplo. Pero puede pasar una segunda cosa, y es que la parábola abra hacia abajo. Fíjense que aquí también hay dos puntos en donde cortan al eje X. Pero hay una situación diferente que se puede presentar. Y es este caso de acá. Fíjense que sigue siendo una parábola, al igual que esta. El color verde, igual que el anterior. Como les decía, voy a dibujar otro conjunto de parábolas, con la diferencia que en este caso no cortan al eje X. Entonces voy a ir escribiendo esas conclusiones importantes acá. Entonces acá en este primer ejemplo corta en dos puntos al eje X. ¿Listo? En el segundo caso no corta al eje X. Y una tercera forma de dibujar esta parábola, tomar otra vez el lápiz color azul, bueno, que ahora
hacia arriba el verde. Puede ser este caso o este caso. Bueno, no me quedó muy claro que digamos, pero lo que quiero representar es que tanto en el tercer gráfico, tanto la parábola verde como la azul están tocando, pues, es decir, corta al eje X en un punto. ¿Sí? Cortan el eje X en un punto. Ahora, por supuesto, lo que quiero hacer es la relación entre las formas en las que se presentó el discriminante y cada una de las gráficas que aparecieron. Pero ahora va a ser mucho más fácil por el apoyo que tenemos gráfico. Entonces, cuando tenemos dos soluciones, por supuesto lo que se está presentando es un caso en el que la parábola corta en dos puntos al eje X. Cuando hay una solución, es cuando corta el eje X en un solo punto. Y cuando no hay solución, es una parábola que, tal y como la representamos en esta gráfica de la mitad, no corta al eje X. ¿Listo? Entonces, esas son las posibles situaciones, formas, son las únicas que puede tomar la parábola, y es la forma en la que está relacionado con el valor del discriminante cuando queremos resolver o cuando queremos hallar los valores para los cuales y es igual a 0. En resumen, entonces, los ceros de la función son los puntos para los cuales la parábola corta al eje X. Ese punto de corte con el eje X coincide con que en el eje Y vale 0. Cuando hacemos la representación completa de la ecuación de la función cuadrática, tal y como la subrayé acá, y queremos hallar esos valores para los cuales la función es igual a 0, lo que hacemos es reemplazar a y por 0, y para resolverla nos podemos apoyar de la fórmula cuadrática. La fórmula cuadrática, a través del discriminante, puede tomar tres formas. Puede ofrecer dos soluciones, una solución, o no tener solución. Y geométricamente eso se puede ver con estas tres gráficas. Dos puntos de corte sobre el eje X equivale a tener dos soluciones sobre la fórmula cuadrática. No cortar al eje X equivale a no tener solución o tener un discriminante menor que 0. Y cortar en un solo punto al eje X equivale a tener una solución o a tener que el discriminante sea igual a 0, que el resultado de hacer b al cuadrado menos 4ac sea igual a 0. Si eso ocurre es porque la parábola va a estar cortando en un solo punto al eje X. Bien, queridos estudiantes, pues espero que con esto les haya ayudado a aclarar un poco el manejo de la función cuadrática, particularmente al encontrar los ceros de la función. Es un concepto que se puede manejar algebraicamente y geométricamente, entendiendo los equivalentes en cada una de las representaciones. Ese era el objetivo, era lo que quería enlazar con este video tutorial de este último tema de su curso de Matemáticas 1. Entonces les deseo pues mucha suerte en el remate, en el cierre del curso, y
pues voy a estar atento a apoyarlos con todas las dudas que se les presente en esta recta final. Por ahora, que tengan un feliz día y que continúen de la mejor forma su curso de matemáticas 1. Bueno, entonces me despido, hasta luego, que estén bien.